Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 11 de Demente. Estoy muy contenta que estés aquí el día de hoy porque hoy vamos a hablar sobre la astrología como nuestro aliado en la vida. Y para esto traigo a un personaje espectacular que se llama Sami Waldman, que es más conocido como Sami Astro Sam. Y Sami es un astrólogo internacional, pero no solamente es astrólogo, también es profesor de astrología y también escribió un libro que se llama Desde el Malecón. Sami trabaja con diferentes tipos de cartas astrales, entre esas la carta natal, que para mí es una carta espectacular, importantísima que todos nos la hagamos para transitar esta vida con un poco más de conciencia y propósito. Pero Sami nos explica en este episodio todos los tipos de cartas astrales con las que él trabaja, que son nuestras aliadas en el camino de esta dimensión. Hablamos mucho también del libre albedrío, que sé que es una pregunta que muchos se hacen a la hora de hablar de astrología, pero hablamos mucho de cómo la astrología impacta nuestras vidas y cómo podemos expandir conciencia a través de esta. Este episodio está espectacular. Mil gracias por darle play, así que empecemos. Hola Sami, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de Demente. Muchas gracias por aceptarme la invitación. De verdad que qué rico hablar contigo y todo lo que nos vas a exponer el día de hoy. Pues mi querida Valerie, mi querida Val, pues muy agradecido, muy honrado de estar en este espacio tuyo y tener la oportunidad de compartir algunos conceptos frente a la astrología, el panorama astrológico. Y bueno, muy feliz nuevamente de verte y de conversar acá. Muy sencillo frente al proceso que estamos viendo desde todo el tema de la astrología. Claro que sí. Sami, y para empezar, ¿cómo te presentas tú? Cuéntanos un poquito de quién es Sami. Bueno, eso es un tema de toda una historia. Necesitaríamos un buen rato para ello, pero cuando me presentan como Sami Waldman, más conocido como Sami Astro Sam. De hecho, cuando escribí mi libro, aparecen dos autores en el libro, porque esto tiene que ver con una consecuencia de un proceso de transformación personal que me trajo al servicio de la astrología ya hace muchísimos años, y ya pues trabajando en conciencia por este lindo propósito. Y es la forma como acostumbro presentarme. Algunos me conocen todavía de la época anterior, del anterior Sami, hoy otros me conocen desde el trabajo lindo del servicio. Entonces, pues así debo presentarme en las entrevistas. Gracias por preguntar. Me encanta. Sami, y bueno, en este periodo de tu vida que te estás dedicando a la astrología, cuéntanos un poquito, o sea, ¿cuál es tu servicio a las personas con las que trabajas en este campo de la astrología? Bueno, la astrología tiene un montón de probabilidades. Yo estoy dedicado particularmente a tres escenarios. El primer escenario es el de la consulta particular, el escenario del servicio en donde atendemos consultas personales, lo que conocemos como la lectura de las cartas astrales, donde hay distintos tipos de cartas que se atienden en la consulta, una consulta dedicada, detallada. Ese es un escenario. El segundo escenario es el escenario de la docencia, en donde comparto las bases de la astrología, los fundamentos del proceso interpretativo, acompaño a la gente para entender el concepto de la interpretación de las cartas desde una forma sencilla, simple, cotidiana, para integrarlo desde nuestro, digamos, nuestro trabajo personal diario. Así que ese es el segundo, lo manejo a través de talleres, lo manejo a través de distintos cursos. Y el tercero, pues tiene que ver, ahora, bueno, esto de los talleres además se complementa con charlas y con Instagram y Facebook Lives que hago en la red cada semana. Estoy compartiendo los conceptos de la cotidianidad y de cómo es el panorama astrológico, entrevistando gente linda también que me acompaña, en reciprocidad también. Y el tercero de los temas tiene que ver ahora con un nuevo proyecto
que habla de ofrecer un escenario para la creación o la reafirmación de la conciencia individual. Lo llamamos un trabajo de transformación a través de un centro holístico que estamos desarrollando. Ese es el tercero de los escenarios hoy en día, muy interesante porque detrás de él viene todo un proyecto encaminado a aportar a mejores seres humanos para esta nueva humanidad. Me encanta ese proyecto, ya no veo la hora de que esté realizado. Me encanta. Qué lindo, Sami, gracias. bueno, y entrando un poquito al tema de la astrología, tengo entendido que hay diferentes cartas, tipos de cartas, ¿verdad? Entre esas está la carta natal, la carta predictiva, o bueno, nadie mejor que tú que nos puedas hablar de cuáles son las distintas cartas que se presentan en el panorama o que se pueden leer. Y si nos puedes contar un poquito, o sea, rápidamente cada una que abarca o de qué se trata, porque no todos estamos muy al tanto de esto. O sea, cuando hablamos de astrología hay mucha gente que sencillamente se enfoca en la parte predictiva de la astrología. Es que me van a decir qué va a pasar con mi vida a partir de los astros. O sea, me hago entender. Entonces, cuéntanos un poquito más como este abanico de posibilidades que abarca la astrología desde las diferentes cartas que podemos llegar a considerar. Muy bien. Bueno, es un tema muy importante. Aquí a veces la gente llega y me dice, Sammy, ¿me puedes leer mi carta astral? Digo, sí, ¿cuál de ellas? Entonces, no, pues carta astral. Entonces, entender que el concepto carta astral es un concepto genérico, un concepto general que aplica a distintos tipos de cartas. La astrología se refiere, los principios de la astrología están referidos a dos planos. El plano de tiempo, llamado vida, digamos, que es el escenario que nos dan de tiempo para poder atender nuestra experiencia, y el plano físico, llamado planeta. Entonces, con sus respectivas coordenadas geográficas. Entendiendo estas referencias de tiempo y de espacio, se mueve la astrología en distintos tipos de cartas. Hay cartas personales, hay cartas comparadas, y hay cartas progresadas, ¿sí? O predictivas, como les gusta mencionar. Pero básicamente las cartas más importantes en el concepto de este servidor tienen que ver con dos cartas personales. La primera, la carta natal, para mí es fundamental. La carta natal nos va a permitir identificar a partir del momento en que nos conectamos cuáles son nuestros componentes y nuestras dinámicas personales y cuál es nuestro sentido de existencia o nuestro propósito de vida o misión o destino, como queramos llamarlo. Pero realmente, ¿a qué vinimos a este planeta? Esa es la primera de las cartas. Luego tenemos otra carta personal que conocemos como la revolución solar o el retorno solar. Es la misma carta que nos habla del momento en donde iniciamos los ciclos anuales a partir de nuestro cumpleaños. El cumpleaños astrológico realmente corresponde al momento en donde el sol vuelve al punto de origen. Pero tenemos un ciclo de 12 meses para poder entender cuáles son las condiciones generales del año, las circunstancias externas y las oportunidades que vamos a atender, tanto en el tiempo como en las áreas de nuestra personalidad que aplican estas oportunidades. Esta carta tiene una particularidad y es que si cambiáramos la referencia del espacio en donde vamos a retornar a nuestro ciclo, es decir, si en vez de pasar nuestro cumpleaños en Miami o en Lima o en México, perdón, lo pasáramos en Europa, pues hay un cambio de escenarios dando un giro a la carta que nos permitiría, por ejemplo, potenciar la carta desde otra perspectiva. Es decir, podemos anticiparnos unos 45 días a esta carta y con eso atender nuestro cumpleaños a cabalidad y sacar el máximo provecho de él. Ahora, hay otras dos cartas que conocemos como comparadas. La primera se llama sinastría. Sinastría es una comparación sin astría, sin astro, una comparación entre dos cartas natales. Esta aplica para poder revisar mis relaciones, por ejemplo, de pareja, mis procesos de asociación, por ejemplo, con socios, mis principios, digamos, de una dinámica sana con mis hijos, con mis padres. Es decir, es una carta que aprovecha la identificación de las dinámicas, la conciliación, armonización y sacar el máximo provecho o potencia de esta combinación de estas dos personas que están haciendo este trabajo de interlocución. Y por último, hay otra carta que se conoce como los tránsitos, que nos habla de la oportunidad que tenemos de identificar las circunstancias por las cuales está pasando nuestra vida, bien sea en la actualidad, bien sea en momentos pasados, en donde tenemos la opción de revisar algunas circunstancias que marcaron nuestra vida y que no entendimos qué mensaje traían. Entonces podemos revisarla y entender.
En esta misma carta, pues obviamente hay gente que llega en lo que yo me sonrío, les digo, es una maravillosa, me trabé, una maravillosa oportunidad de entendimiento, que es la crisis. Entonces, en la crisis, pues revisamos cómo está nuestro camino, cómo van nuestras circunstancias personales y cómo podemos aprovecharlas al máximo con las herramientas que tenemos. Hay otras cartas que conocemos como progresadas, normalmente las hablan como cartas predictivas. A mí personalmente no me gusta mucho porque dentro de mi servicio de astrología estoy apostando a buscar el mejor ser humano que contenemos en nosotros. Ese es mi trabajo como astrólogo. Pero a algunos astrólogos les gusta trabajar lo que conocen como predicciones o las direcciones primarias o secundarias o a cartas que se pueden progresar, cartas progresadas. Hay un montón que da la oportunidad de anticiparnos a los mejores momentos para tomar decisiones o para revisar proyectos de nuestra vida. Personalmente, con los tránsitos lo estoy atendiendo yo a, digamos, a una anticipación de un año. Me parece que es más que suficiente para ser conscientes de lo que estamos manejando. Y el resto dejémoselo al de arriba, que nos acompaña tan lindo a nuestros guías para que nos acompañen en el camino en conciencia, ¿no? Claro, ahora te voy a hacer un par de preguntas, sobre todo con respecto a la carta que mencionas relacionada al tema del cumpleaños y a la carta predictiva. Bueno, en verdad es relacionado con todas las cartas que estás mencionando y es donde queda libre albedrío, que creo que esa puede ser una pregunta de varios, ¿sí? Es cómo puede estar escrito desde que nací un patrón mío de comportamiento o de operación, o mismo un patrón mío de situaciones que pueden surgir a lo largo de un año si yo decido pensar diferente y yo decido tomar decisiones diferentes, o sea, desde mi libre albedrío. Bien. Varias religiones, si pudiéramos tomar el concepto de religiones como referencia, dicen que si quieres que Dios se ría, haz planes. Entonces, la realidad, el libre albedrío está referido en la astrología desde la oportunidad que tengo de sacar el máximo provecho de mis circunstancias y de mis herramientas. ¿Sí? Ese es el libre albedrío. Es decir, yo puedo llegar, como el cuento de Caperucita, puedo llegar a la casa de la abuelita por el camino corto, por el camino largo. Puedo llegar a aprender, si es importante para mi proceso evolutivo, aprender de una circunstancia, entendiéndola en conciencia o eventualmente viviendo una crisis. Cada cual puede tomar la oportunidad de elegir ese camino. De acuerdo. Ahora, la astrología nos da un camino de referencia y nos dice cómo atenderlo. La realidad es que además somos seres en este proceso de evolución. No venimos acá al día cero de nuestro nacimiento como unos seres reformateados sin ningún antecedente genético, kármico, evolutivo, sino venimos a atender, digamos, una instancia, una parte de ese proceso. Entonces, pretender que somos dueños de nuestra propia vida no es una buena perspectiva desde la astrología que yo conozco. Distinto a ello es ser conscientes de cuál es nuestro proceso y atenderlo a cabalidad. Es realmente el verdadero sentido de nuestra existencia. Tan es así que tenemos dos escenarios en la carta. Uno que nos indica lo que se conoce como la rueda de la fortuna, que nos habla del escenario en el cual nos sentimos realizados como seres en este proceso de evolución. Y el otro obviamente tiene que ver con el nodo norte, que nos habla de hacia dónde va encaminado nuestro sentido de existir. Entonces, ahí está nuestro libre albedrío, en elegir las herramientas adecuadas y en saber cómo llegar a ese proceso, ¿no? Es curioso, dejo la inquietud, si tanta decisión tuviéramos desde nuestra propia vida, ¿por qué muchas veces los ciclos se repiten? Vemos, por ejemplo, que lo que vivimos con nuestros padres y de pronto no lo aprendimos, lo repetimos como padres. Claro. ¿Sí? O vemos que volvemos, hay gente, por ejemplo, que se encuentra con una relación de pareja, no le va bien, vuelve y repite el mismo modelo
y no le va bien y vuelve y repite el mismo modelo y sigue sin irle bien. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es un tema de libre albedrío o es Claro, un pero tema en donde la persona no ha aprendido su examen? Claro, pero ahí la pregunta es si yo decido aprender la lección y cambio de pensar y de actuar, pues ya tomé libre albedrío de decidir diferente a como venía decidiendo cuando tenía ese patrón de parejas por seguir el mismo ejemplo. Entonces, en el momento que tomo la Sí, decisión de decidir diferente, ya cambia el escenario, ya cambia mi futuro, ya cambia la vida que estoy viviendo. ¿De acuerdo? claro, claro. Ahí lo que ocurre, mi querida Val, es que hay un principio de comunión, hay un principio de aceptación, de entrega, de reconocimiento frente a un proceso y de comunión, de estar en unión con ese proceso. Claro. Entonces, a mí no me parece que el concepto libre albedrío sea excluido o deba ser excluido de la astrología en el extremo de yo hago con mi vida lo que me provoque, Claro, te pero entiendo. sí entenderlo como yo tengo una responsabilidad con mi vida y con mi proceso y la atiendo en esa misma forma tomando las mejores decisiones. Ahí está mi libre albedrío, tomar las mejores decisiones para buscar el mejor resultado de ese proceso, ¿no? Sí, de Así acuerdo. lo vería yo. Bueno, Sami, y me surge mucha curiosidad con respecto al tema de la carta que hablaste que está relacionado con el cumpleaños. Sí. Cuéntame un poquito más de esto, o sea, ¿qué diferencia impacta en mi desempeño, en mi futuro, si yo paso mi cumpleaños, que es ahorita, en Miami o lo paso en otro espacio? Ok, bueno, lo primero, entender el concepto de esta carta. Esta carta es como escribir un capítulo anual de nuestro propio libro de existencia, ¿ok? Ah, Entonces, obviamente hemos vivido una serie de circunstancias antes de llegar al cumpleaños y tenemos una serie de expectativas, ¿sí? De muy buena fe. Como ujú, seres humanos, decimos, sentimos que debemos atender, mejorar este tipo de cosas. Supongamos nuestra relación, nuestra salud, el vínculo con la familia, mi profesión, mis proyectos de vida, no lo sé. Entonces, lo primero que hacemos es buscamos una referencia desde, digamos, la intuición, un proceso intuitivo, es decir, Val, ¿dónde esperarías tú pasar tu cumpleaños? Val me dice, pues normalmente o en estas circunstancias creo que en Miami estaría muy bien, ¿sí? Es donde tengo previsto. Entonces, vemos cómo se vería el escenario de Valerie pasando su cumpleaños desde Miami. Pasando su cumpleaños desde Miami, entonces encontramos que todo está fluyendo de acuerdo con lo que Valerie está pensando, de pronto reforzamos y me dice, esto no había caído en cuenta, ahora me haces caer en conciencia que estas otras áreas hay que atenderlas. Vemos los escenarios, es decir, mira, Val, para fin de este año se ve así, para Semana Santa se ve así, entendiendo que tu ciclo anual con tu día cero comienza con tu cumpleaños y termina con el siguiente cumpleaños. ok. Entonces, entendiendo esos escenarios, tú dices, óyeme, pero es que me preocupa, por ejemplo, Dios no lo permita, me preocupa el tema de mi salud. Entonces, yo quisiera reforzar esa parte. Entonces, yo te digo, mira, si la pasas en Miami, la cosa se ve como así, ¿sí? O eventualmente podría decirte, no me gusta mucho el que la pasaras acá. Te sugeriría que te movieras de latitud. ¿Por qué razón? Vamos a suponer, hoy en día, ya ando yo perdido en horarios, pero supongamos que hora Miami y hora Los Ángeles, creo que son 3 horas de diferencia, ¿no? O 4, ya no sé. Sí. Bueno, entonces, si la pasas en Miami, es el mismo instante que si la pasaras en Los Ángeles, por tomar un ejemplo. Ah, Pero la realidad es que Los Ángeles es 4 horas antes o 3 horas antes, lo que sea. El pasar tu cumpleaños en el mismo instante en Los Ángeles o Miami, que es el mismo instante, pero la diferencia horaria hace que la carta se gire y da la oportunidad de, mira, desde Los Ángeles tendrías una mejor posición para poder tener una, digamos, una salud más adecuada o atender tu proceso de salud más adecuado. Te sugiero que programes viaje para allá. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que estar allá? El proceso de paso de cumpleaños como mínimo requiere de 2 días antes y 2 días después del momento del cumpleaños. ¿Por ok. qué? Porque debe haber una consciente energía
de transmutación o de transición de ese portal hacia el nuevo ciclo. Okay. ¿Ok? Eso se hace también a través de una serie de meditaciones que sugerimos, en fin, para darle potencia a su año y darle conciencia a su año. ¿Ok? Así poco más o menos. Entonces la gente dice, pero es que tenía previsto de vacaciones irme para el cumpleaños. Celebra el cumpleaños de pronto en Miami si te va bien, y mejor deja tus vacaciones 4 días después y te vas para donde quieras. Eso Claro. también, o sea, ¿no? No, pero Aquí está muy molestando un interesante. poco. Claro, molestando un poco me dice, ¿para dónde me sugieres a mí que me vaya? ¿Cuál es el mejor sitio para yo irme? Eso lo tenemos que conversar, porque Claro. no es mi expectativa, es la tuya, ¿no? No, ¿De claro, por acuerdo? supuesto, tienes que, o Bien. sea, y tienes que revisarlo a nivel de carta, o sea, no es necesariamente mi expectativa. Por supuesto, es que no somos agencia de viajes, ¿no? Sino estamos haciendo un trabajo donde revisamos 2 o 3 opciones, ¿no? Hay gente Claro, que me dice, me encantaría viajar a China, pero no tengo ni para quedarme. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, mira, ¿sabes qué? Muévete de pronto de Miami, vete a Orlando. Eso te va a dar de todas maneras un giro y te va a ayudar a potenciar. Y el resto, muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que asumir? ¿No? Entonces, es como cuando está uno montado en una montaña rusa y viene el chorro de agua, claro, ¿no? Es decir, pues preparémonos, cubrámonos y esperemos pues el baldado, sí, porque es parte del proceso, no pasa nada, pero ya estamos anticipados y en conciencia frente a él. claro, ¿De acuerdo? 100%. Interesante. Bueno, Sí, Sami, entrando ahorita en temas de materia con lo que está pasando y lo que hemos estado viviendo en los últimos años, sí, no es secreto para nadie que desde el 2020 se han movido muchas fichas, voy a decir yo por darle un nombre a nivel de energía, y la vida de muchos ha sí, cambiado. sí, Eh, ha habido mucha evolución, ha habido mucha expansión de conciencia, muchas personas buscando su propósito de vida, muchas personas buscando sentir conexión y en línea con su propósito, que al final ahí es donde también encontramos un poco de fluidez en la vida, entonces saliendo mucho del automático, muchísimo, estando muy consciente de pensamientos, estando muy consciente de lo que consumimos, no solamente en comida, sino a nivel de medios de comunicación, de televisión y demás. Entonces, ha habido un cambio impresionante desde el 2020 y siguen pasando cambios. Y a mí personalmente me encanta la astrología y escucho mucho temas de transiciones de luna y cómo la alineación de planetas está impactando nuestra energía y demás. Sí me doy cuenta que más que nunca ahorita está siendo muy fuerte cómo los planetas se están alineando y nos está poniendo incómodos a todos, ¿sí? Entonces, algunos ujú, estamos un poco más conscientes de esa incomodidad, otros piensan que simplemente tuvieron un mal día y no es que sea bueno o malo, sencillamente son oportunidades de crecimiento, pero está pasando más que nunca. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando desde el 2020 y qué está pasando ahorita. bien. Hacemos la salvedad que esta conversación no necesariamente es para todos, lo que Claro, por vamos a comentar, supuesto. ¿sí? Con mucho respeto, Y el que cada uno llegó desde hasta su a este perspectiva. momento del episodio es porque le interesa, entonces. Bien, ok. Bueno, pues hablemos un poco. Ahora, lo primero que debemos entender es que efectivamente la humanidad está cambiando. La humanidad entró en un proceso de cambio. La referencia macro de ese proceso fue desde el año 2012 hasta el año 2036. Es el proceso que se concluye. Perdón, 2038, 26 años. Es Ok. el proceso que se concluye. ¿Ok? Pero pues no nos vayamos hasta cuando ya estemos mayor, un poco más mayorcitos. Vamos a llevarlo con Yo no calmita. sé tú, pero yo voy a seguir joven de que haya. No, mentira. No, yo tengo todavía, sí, la edad es un estado de ánimo, estoy de acuerdo y todavía tenemos mucho por aportar, mucho por trabajar. Así es, estoy Bien, ahora, molestando. no, es cierto, es cierto. Ahora, refiriéndonos un poco más precisamente, la humanidad entró en un proceso, eh, digamos, para no irnos tan lejos, 2019, con todo este concepto que veníamos, el 2020 que fue particularmente movido, y digamos hasta el 2025.
entre el 2020 al 2025, hay un proceso muy importante que se da de la siguiente manera. Primero, este ejercicio que hemos hecho con el famoso bicho es un ejercicio que tiene dos principios. El primero, refugiarnos para entrar en un trabajo de comunión interna. Segundo, hacernos entender que la humanidad es una sola. El proceso de globalización y de lo que pasa en cualquier otro lado del mundo me afecta a mí. Y de igual manera, en reciprocidad, todo lo que yo haga con mi propia conciencia afecta a cualquier otro ser humano. Correcto. En el proceso de introspección, ¿sí? O en el proceso, digamos, a mí me gusta decir refugio, ¿no? Pero la gente le dice esto como encierro, no sé qué, con ese famoso bicho. ¿Qué ocurrió? Hay un concepto ahí de meter miedo, de controlar y de manipular, porque los pilares de la humanidad ya generaron un cambio. No es que están cambiando ni que van a cambiar, ya generaron un cambio. Y lo que se están viendo en este momento son las estructuras desmoronadas, buscando sostenerse desesperadamente. ¿Cuáles son las estructuras? Las estructuras económicas, la economía hoy en día que cada vez es más globalizada y que está transmutando también a una economía de comunidad y que deja de tener este principio de el 2 por mil del planeta obteniendo el 98% de la riqueza. Eso ya se cayó y ya empieza un proceso de distribución de esa riqueza. Eso va a generar también un proceso complejo porque la gente está muy mecanizada dentro de esta sociedad de consumo a producir para atender deuda. Correcto. Pero cuando cambia esa dinámica y yo ya tengo resuelta mi situación económica, ¿a qué dedico mi vida? Entonces se va a generar una crisis existencial mayor. Eso es un tema al cual estamos de alguna forma a vísperas. Esto es un tema de tal vez estos 5 años que estamos hablando, 3 años, 5 años. Luego tenemos todo el concepto de religión, más que religión, creencias, en donde la humanidad se ha reunido a una sola creencia, la está globalizando de conexión con la fuente, con el creador, y donde está entendiendo que no hay clubes religiosos, ¿sí? Y que esta condición de club religioso también tenía un principio de autoridad y de control y de manipulación. De acuerdo. Luego tenemos otro concepto que tiene que ver con la ciencia. Son 4 pilares. El tercero, la ciencia, que nos habla de la velocidad con la que el proceso evolutivo está cambiando. También la integración de todo lo que tiene que ver con el concepto de la física cuántica, el concepto de la luz y la materia entendido de una forma ya mucho más práctica. ¿Sí? Entender que somos una luz en densidad, con una mayor densidad. Es importante porque de ahí se va a descomponer. Y ahí es cuando estamos hablando de, vamos a estar muy jovencitos todavía dentro de 30 años, porque a esta velocidad, ¿sí? Ya la tendencia está a 100 años vista, pero vamos a ir a 160 años vista en unos 10 años. Claro. Así, ¿por qué? Porque vamos a poder estar reformateando nuestra propia masa y podemos eventualmente viajar en el tiempo, vamos a mirar en el espacio, ya vas a mirar. Bueno, y entonces tenemos política, religión, economía y ciencia. ¿Cuál me faltó? Política, sí. Política, principios de autoridad. Los gobiernos estamos viendo también, están cayendo. Las monarquías están en tendencia de desaparición. Y la comunidad va a tomar protagonismo. Es decir, la comunidad va a nombrar sus líderes y el trabajo va a ser mucho más horizontal. Fronteras y todo ese concepto también se va a globalizar, como también la economía. Así que los principios van a ser mucho más universales. Entonces, entendiendo este cambio, adicionalmente el ser humano está atendiendo un cambio de conciencia individual y trasladándose a la conciencia colectiva. Si lo explicara un poco en términos un poco más técnicos desde la astrología, pues veríamos que en el año 2021 estábamos rompiendo todos los paradigmas. Digamos que el concepto resumen es dejar de hacer lo que tenemos que hacer, quitarnos todos los lastres de responsabilidades referidas a terceros y referidas a lo que nos inculcan en estos principios de estos 4 pilares y empezar a trabajar en responsabilidad en nuestra conciencia. De acuerdo. Y entonces, una vez ya ocurrió esto, en el 2021, en el 2020, perdón, entramos en diciembre a la famosa era de Acuario. Digamos, la famosa era de Acuario es todo un proceso que va a terminar en el 2025 con Plutón ya. Eso fue ahorita en el 2022, ¿no? En el 2020
en el 2020, ok. ¿sí? En diciembre, entramos a 0 grados de Acuario en la conjunción de Júpiter y Saturno. Ok. Ahí digamos que se le dio la presentación en sociedad a la era de Acuario, con dos conceptos. Todo un año abriendo mente hacia la conciencia del trabajo, la conciencia colectiva, y todo un año revisando las nuevas reglas de juego, que acabo de explicarlas. Si se está Sí, desmoronando estos 4 pilares, ¿cuáles son los nuevos? Bueno, ahí está la tarea de cada uno de nosotros de entrar, de revisar y de ver cómo entran en este proceso. Porque en la medida en que yo voy, y ahí entra el concepto de despertar, en la medida en que yo voy despertando, ¿sí? Voy generando una conciencia más abierta, cada vez más me van generando responsabilidades. Tú lo decías muy bonito, Val, decías, algunos nos sentimos afectados, otros menos. Lo que ocurre es que hay gente, ¿sí? Hay una población a la cual pues respetamos porque no le corresponde ese proceso de de acuerdo. despertar, ¿sí? Pero no quiere decir que por eso no tengan el mismo digno derecho de vivir De en acuerdo. esta 3D, De ¿sí? acuerdo. Y además no nos corresponde ni recordarles, ni enseñarles, ¿no? Sino simplemente respetarlos desde su conciencia, cada Ujú. uno desde su conciencia. Ahora, en este trabajo entonces de evolución que estoy mencionando, cada uno está haciendo su propio proceso, cada uno se afecta desde su propio nivel. En la medida en que va subiendo y va entendiendo más, aparecen más responsabilidades y aparecen más conceptos. O sea, aparentemente se ve como más abrumador, pero al mismo tiempo es más fácil. Esta conversación que estamos teniendo tú y yo, hace 2 años tal vez no podríamos tenerla. De acuerdo. ¿No? No podríamos haberla tenido, De acuerdo. ¿no? Salvo para algunos loquitos que por ahí estábamos en este proceso. Ahora, eh, ¿cuánta gente está despertando? Yo estimo que puede haber un 20% de la población. Si la población son 7.900 millones, pongamos 8.000 millones, ya deben haber unos 400 millones de personas, perdón, unos 1.600, 20% que ya están despiertos. Y todo ¿Ok? empezó en el La 2020 tendencia con la era de Acuario. y Ok. antes, porque acuérdate todavía de la época de los hippies, ¿sí? En los 60s ya había una tendencia, pero en ese momento no se entendía, ¿sí? Por otras razones. Básicamente, los planetas que han dado, digamos, este salto son los planetas generacionales. Urano, particularmente con sus 7 años, nos está dando este concepto de hoy por hoy el disfrute de vida. Urano además es el regente de Acuario. Entonces, entender que parte del proceso de esta nueva era en este momento tiene que ver con aprender a disfrutar de lo que nos gusta y dejar de estar preocupados por lo que nos toca es fundamental, ¿no? De Yo acuerdo. recuerdo cuando recién comenzábamos con cuando nos tuvieron refugiados hace 3 años, entonces la gente decía, Dos. bueno, Sammy, ¿cuándo? Hace 2 años, perdón, hace 2 años, la gente preguntaba, bueno, ¿y cuándo vuelvo a mi oficina? Yo les decía, no, nunca. Me decía, pero ¿cómo que nunca? Sí, sí. Y la gente empezó a entender que la hora de tiempo que estimaba desplazarse a su oficina podía aprovecharla en otra forma. Algunos en consulta, y yo lo respeto, me decían, mira, Sammy, me está sobrando 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde. ¿Y ¿Y qué ahora está qué haciendo? hago? No, la estoy aprovechando, estoy trabajando más, ¿no? Y yo decía, bueno, pues yo te lo respeto. Otros me dijeron, aprendí a cocinar, me metí en clases de yoga, estoy bailando en las mañanas, en la noche estoy leyéndole cuentos a mis hijos, ¿sí? Estoy aprovechando para tomarme unos vinos con mi esposo o mi esposa y conversamos sobre cómo nos va de la vida. Estoy plantando un huerto. Sí. Me Entonces, acabo de esto, erizar. Me acabo de erizar porque es verdad, en ese momento se sentía difícil lo que estábamos viviendo, se sentía fuerte, se sentía fuera de nuestra zona de confort porque nos sacaron de lo que conocíamos a vivir algo que no conocíamos, pero ahora que lo estás relatando, es espectacular. O sea, por claro, supuesto que hay personas que tuvieron tragedias, ¿me entiendes? Pero las personas que no vivieron tragedias, pudimos aprovechar este momento para eso, ¿no? claro. Ahora, y si te pones a mirar, lo más difícil del proceso fue encontrarte contigo misma.
Bueno, sigo buscando, sigo encontrándome, o sea, es un Sí, proceso. pero digamos tomar conciencia que estás contigo, De acuerdo, ¿no? Sí, digamos, no pretendamos por el hecho de despertar o por el hecho de tomar conciencia saber que ya la sabemos todas. de No, acuerdo, pero a lo que voy es, ¿qué hago yo aquí? No, me decían, ¿y no te sientes raro estando solo? Decían, no, ¿por qué? Si estoy conmigo. claro, Entonces, ese concepto es muy complicado de entender para algunos, referidos a sus eventos sociales, referidos a su cotidianidad, ¿no? Con mucho respeto, referidos a su shopping, referidos a su oficina, sí. a sus vacaciones, ¿no? Este concepto, por ejemplo, de vacaciones, ¿no? De tengo que trabajar como un esclavo para poder sacar 2 semanas al año e ir a descansar. Y Ir a me vale un descansar, infierno de plata. sí, ir a descansar, pero pensando en lo que tengo que hacer cuando vuelva, entonces nunca descansé, Sí, pero sí, mientras que dejo preparado todo lo que tengo que hacer por estas 2 semanas y regreso a retomarlo, ¿sí? No perdí el estrés. claro, Entonces, el concepto es, ¿y por qué no podríamos tener vacaciones permanentes? Es de decir, ¿por acuerdo, qué no me puedo levantar un día a las 11 de la mañana? ¿Por qué un miércoles no puedo ir a tomarme un vino? ¿Por qué un domingo no puedo trabajar? de acuerdo, ¿No? Entonces, ese concepto cambió total, para muchos y adicionalmente el concepto de autosostenibilidad también está cambiando para muchos. Ese es el concepto que viene ahora, ¿no? Es cómo hago para poderme salir de la Matrix, cómo me puedo salir de la Matrix sin tener dependencia ninguna de este tema, ¿no? Por ejemplo, salvo el vínculo que tengo yo hoy por hoy con mi querido Perú, vínculo, llamemos de pagos y de responsabilidades, ok, ¿sí? Porque tengo en hold mi tema impositivo allá. Eh, pago mi celular y pago una cuota a la comunidad, ok, ¿sí? Por un sentido de pertenencia y de gratitud, ¿sí? No porque sienta que es mi único vínculo con la humanidad a través de una comunidad, pero sí quería ser agradecido con una comunidad linda que me acogió y creyó en mí. claro. Entonces, es una forma de ser agradecido en reciprocidad. Pero con esta comunidad y con cualquier otra estamos. Ahora, lo interesante de esto es que yo me siento tranquilo, me siento libre. ¿Sí? Me dicen, ¿cuándo vuelves? ¿No? Digo, pero siempre estoy aquí. ¿Cuándo vuelvo a dónde? ¿No? Siempre estoy acá. ¿No? Así que esa sensación de independencia y de construirte desde ti mismo, pues para mí es muy cómoda. Obviamente hay circunstancias, ¿no? Y, por ejemplo, el caso tuyo, tienes responsabilidades con hijos más pequeños, Claro, pero también debemos, y con padres, pero también debemos entender que cada uno es dueño de su carta, claro, ¿no? No tenemos por qué estar cargando la carta de nadie. Eso es otro tema que tiene que ver con este desprendimiento, ¿no? claro, ¿De acuerdo? sí. Bueno, uno Bien. como madre carga como con la carta de sus hijos hasta que se vuelven independientes, Hay un proceso de pero entiendo, acompañamiento, igual, ¿sí? De claro, acuerdo, hay un proceso de acompañamiento. Yo digo, obviamente, no podía tener una perspectiva distinta, una apreciación distinta. La primera responsabilidad es hacer la carta a mis hijos, es claro. decir, cómo los entiendo. De hecho, yo me siento muy orgulloso de contar que yo soy padrino astrológico de un montón de muchachitos que cuando llegan, sí, tienen su carta natal. Algunas se las obsequio por cuenta del vínculo de cercanía que tengo con sus padres, Claro. sí, y otras me dicen, Sammy, quiero ver. ¿Por qué? Porque podemos revisar cómo son sus condiciones, y cómo puedo aportar desde mi concepto y no estar en ese proceso de prueba y error, ¿no? De meter a mi hijo en clases de ballet y en taekwondo a ver dónde le va mejor, ¿no? Cuando podemos saber si él tiene una dinámica específica, cómo encauzarlo. Me encanta lo que estás Entonces, diciendo porque preciso ayer estaba escuchando un episodio de otro podcast y la persona que estaba hablando estaba dando un ejemplo divino y es que todos llegamos a este mundo con una maleta personal llena de elementos personales y muchas veces lo que pasa es que, y esa maleta de elementos personales es la identidad con la que nosotros decidimos bajar acá a esta 3D, ¿de acuerdo? Y a veces llegamos
y a nuestros padres no les gustó lo que traíamos en esa maleta, entonces la vacían y Sí. la quieren llenar de otras cosas y está perfecto Ujú, en los primeros periodos de año de vida hasta que somos ya autónomos y conscientes y esa maleta ujú. la llenaron de cosas que no nos cuadraba y ahí es cuando empezamos a sentir eh, incomodidad. Entonces está muy interesante lo que estás mencionando de tener la posibilidad de conocer la carta natal, me imagino que sería, ¿no? Sí, De la nuestros natal. hijos para entender esa maleta, o sea, para entender qué es lo que trae la maleta y poderla respetar. De acuerdo. Y además, ver cómo funciona la dinámica entre mis hijos y yo. Cómo, sí, o sea, esto es un tema en donde, a ver, hay distintas etapas. Vamos a suponer, yo no vendo cartas, hago mi servicio, pero yo puedo hacer la carta única del muchachito o la muchachita que nació, Ujú, ¿sí? Y lo entendemos como, miren, ahí está el personaje, ujú, pero también puedo revisar o podemos revisar integralmente con sus padres cómo este personaje percibe a sus padres ujú, y cómo sus padres lo perciben a él. ujú. Esta es una, ¿ves? Entonces una carta natal y una sinastría. Claro, me encanta. Entonces, desde esta perspectiva, hemos avanzado en la identificación de sus dinámicas y cuál es su sentido de existencia, pero además en cómo relacionarnos con él Claro, y cómo encuentra él su vínculo frente a sus padres. A su padre lo identifica en un rol, a su madre en otro. No hay que confundirlos, claro. ¿sí? Ahora, si quiero ir más profundo, perdón, me voy un poquito más profundo, Adelante. resulta que nosotros tenemos con cada persona que viene en nuestra existencia firmado un contrato álmico. Ujú, de acuerdo. Entonces, con nuestros padres tenemos un contrato de ellos acompañarnos eventualmente hasta cierto momento. Lo que muchas veces ocurre es que como seres humanos que, eh, que somos, pues obviamente tenemos algunas, siempre momentos de dicha y digamos, de realización, pero también tenemos algunas frustraciones. Y esas Claro. frustraciones queremos ver cómo nuestros hijos nos las atienden como una extensión de nosotros. Yo molestando digo que los hijos los percibimos desde la carta natal, siempre se perciben desde la casa 5, pero es como un proyecto de vida. Pero digo que a veces lo vemos como la segunda parte de la misma serie de Netflix, ¿no? Entonces, como yo no pude estudiar en el exterior porque me tocó trabajar con mi papá, yo quiero que mis hijos sí tengan esa oportunidad, ¿no? Y ahorro toda la vida para pagarle la educación a mi hijo en una universidad en el exterior, ¿sí? De las Ivy Leagues o de las reconocidas, ¿no? Y Claro, resulta que este muchacho no quiere ser economista ni quiere ser ingeniero, quiere ser claro, pintor, cantante o quiere cultivar un huerto, claro. ¿no? Entonces, imagínate cuántos años de ahorro y de terapia nos ahorraríamos Por si supuesto. tuviéramos estos criterios conciliados. Me encanta lo ¿De que estás acuerdo? diciendo. Sí, era exactamente lo que te iba a decir. ¿Y qué hacemos con esa Sí, información? Pero precisamente esto, ahorrarnos muchos años de por terapia supuesto. y de frustraciones sí, aunque independientemente, sí hay que aprender a surrender o como se dice, como a Renunciar, renunciar, a entregarte, aceptar, aceptar, ok. aceptar lo que es, porque sí, sí, al final no aceptamos, pues no Es hacemos que nada con la ahí, información. ahí vamos al concepto de libre albedrío, ¿no? Claro, ¿No? Entonces, un muchacho que nace para músico, lo metieron en la firma de abogados, porque su abuelo era abogado, su papá abogado, ya le tenían el puesto ahí en el directorio, en el bufete de abogados, ¿sí? Esperando que se gradúe y haga su maestría y allá está, ¿sí? Y este chico, después de 10 años de trabajar como abogados, por casualidades, yo no creo en casualidades, en causalidades, pero lo hablo irónicamente, por casualidades de la vida, la firma de abogados se cierra. ¿Y entonces qué? Y este muchacho hoy retoma la guitarra que tenía en la universidad y se da cuenta que es un excelente compositor y su vida da un giro y él se acerca a un montón de gente a través de la expresión de su arte. sí. Me acabo Pero de eso lo erizar otra veíamos vez. desde su carta natal. Sí. Perdón. No, que me acabo de erizar otra vez, pero es que sí, así es la vida. Y volviendo al tema del despertar en el que empezamos como a emprender desde
desde el Sí. 2020, pues que se ha visto más latente a partir del Ujú, 2020 de todo lo que vivimos, ujú. más personas estamos más abiertos a precisamente eso, Sami, a entender cuál es el propósito, a entender esa maletica que yo empaqué antes de bajar Sí, y entender la maleta de nuestros hijos y aceptar lo que es, porque al final la felicidad de ellos no es mi felicidad es mía, es lo que tú estás diciendo, la carta de cada persona sí, es de cada persona y si nosotros la por entendemos supuesto. como tal, podemos vivir en paz, ¿no? De acuerdo. Dos apreciaciones. Todo este proceso no comienza con la pandemia, ¿sí? Por eso mencioné 3 años, porque esto realmente comenzó hacia septiembre de 2019. Tengo por ahí unos videos donde precisamente estaba en la casa de mi maestro Cristal en ese diciembre y decíamos, esto se está moviendo raro, ¿sí? Y se veían con los eclipses de ese diciembre, todavía, sí, no, perdón, en octubre de ese año se veía esta cosa que ya se estaba moviendo distinto y 6 meses después se vino ya febrero, marzo, todo este proceso de pandemia, ¿sí? Que inicia con la conciencia colectiva. Ahora, esto simplemente para tenerlo como referencia. La otra cosa que tú estabas mencionando dentro de todo este proceso Pero tiene ya que va, ver, disculpa, te interrumpo sí, un segundito porque está relacionado al tema que sí, acabas de decir y es que causalmente el negocio que yo sí, llevaba manejando por muchos años que em, eh, regaba la identidad que yo adoptaba en ese momento de mi vida, o sea, la regaba porque sí, estaban en congruencia uno con el otro, a partir de septiembre del 2019, porque fue a partir de septiembre del 2019, sí, empieza a tener un comportamiento que no nos podíamos explicar. Y es claro, como, hagan un stop en el camino, esto no es lo que les corresponde más de la forma como lo están llevando, y se paró, sin razón. O sea, porque después yo te puedo decir en el 2020, ok, no, llegó la pandemia, hay una coherencia, pero el tema viene desde septiembre de 2019. Mira, mira qué interesante. Y me hubiera encantado tener claro. esa información en ese momento. Claro, porque Ah, yo me todos los preguntaba, años, qué estoy haciendo mal? ¿Qué está mal conmigo? Y no, era mira, perfecto lo que tenía que estar pasando. entonces, ahí está el concepto del libre albedrío también. Todos los años, para enero, yo hago un resumen, acá tengo mis notas, ¿sí? Okay. En 2 páginas de cómo va a ser el comportamiento del año. Y hago un resumen en Excel Wow. que se llama el resumen del calendario, de las efemérides del calendario astrológico del año. Mm. ¿Sí? Realmente lo comienzo de enero hasta marzo del año siguiente porque el calendario astrológico va de marzo a marzo. Entonces, tener esta referencia nos toma 2 horas. Tener esta información a la mano nos da la oportunidad de consultarla permanentemente, sin entrar en consultas paranoicas, ¿no? Eso de estar mirando cada media hora qué horas son, tampoco es sano, Claro. ¿sí? Y menos en astrología. Pero si tengo unas referencias, entonces ya sé hacia dónde hay una tendencia de la humanidad y cómo me encamino y cómo me encauzo en este proceso. Entonces se vuelve más divertido, porque se vuelve una expectativa como cuando entra un ride allá en Disney, ¿sí? Una atracción en Disney, y dicen, yo ya sé más o menos de qué se trata la historia, entonces me subo al barquito y me la voy a disfrutar. Entonces, cuando tengo más o menos una expectativa de cómo va a ser esa atracción del año, pues cada vez que llega algo no me sorprende, ¿no? Claro. Sino me preparo y digo, sí, la cosa estaba como por acá. Por ejemplo, cada 2 semanas, que me parece que es un tiempo además inmediato, yo estoy haciendo unos lives contando sobre cómo se ve la luna nueva y la luna llena, Okay. ¿sí? O sea, ya la persona con esa información tiene 2 semanas para trabajar tranquilo, Claro. pero también hacemos cada tanto una vez al año, una vez cada trimestre con las efemérides y con los solsticios y con los equinoccios, hacemos resúmenes también de para dónde va la tendencia. Entonces, a mí me parece que es cómodo, ¿sí? Nadie me está dando un libreto para vivir, pero ahí está el libre albedrío, De ¿sí? acuerdo. Yo tomo eso como referencia y me muevo en esa referencia. Si me dicen, Sammy, el tema de la luna llena que se viene en un par de días es fuerte, es emocional, tiene que ver con un trabajo de referencia frente a mi familia, mi origen y la construcción de mis estructuras,
pues yo lo reviso, ¿sí? Mm. Y lo atiendo, ¿sí? Lo atiendo y aprovecho porque esta circunstancia además está conjugada para que funcione en ese proceso. ¿Para Claro, qué me pongo a hacer otras cosas? ¿No? ¿Tiene claro. sentido? ¿Volviste a No, no. avisarte en lo que te estoy diciendo? Bueno, Porque ahorita estamos en este trabajo de revisión de nuestro sentido de existencia, claro, ¿no? Y de nuestro trabajo referido frente a nuestra familia, claro, a no, nuestro origen, ¿no? y da la casualidad o causalidad que en una Casualidad. semana me voy a Cali, de donde es mi origen, Ujú. a pasar Sí, un par de semanas en la casa de mi madre, mi origen, precisamente, me imagino, a trabajar todo lo que tenemos que trabajar en este momento. Entonces, sí, todo está perfecto. perfectamente, ya va, hago la aclaración que yo no, este viaje está decidido hace más de 6 meses, yo no sabía lo que iba a pasar con las transiciones que estaban pasando en este momento, pero sepamos o no sepamos, va a pasar, ¿no? Va a pasar. Lo que pasa es que por lo menos tengo una expectativa de lo que estoy trabajando y no pasa lo que me pasó a mí en septiembre del 2020, que pensaba que había algo malo conmigo. No, al contrario, sino que aprovechas el impulso para trabajar lo que hay que trabajar en ese momento sin juzgar la situación. Claro, de Que de acuerdo. eso, que Y, de y eso sin se trata. pretender, y sin pretender tomar riendas en la dinámica de esa misma situación. ¿Sí? Es como subirse al río en una canoa y pretender que el río, porque estoy remando cuesta arriba, el río va a voltear su cauce. No hay tal, pues lo que hago pues just go with the flow, ¿no? Sí, Vamos con la corriente y acomódate y aprovechalo, ¿no? así es. Disfruta. Mira, traigo un ejemplo con el proyecto del centro holístico, donde yo dejé de trabajar desde la arquitectura, trabajé como arquitecto 30 años, dejé de trabajar desde la arquitectura hará más de 10 años. Y porque mis maestros me dijeron, deja al arquitecto por favor en el cajón, cuando sea necesario lo volvemos a Exacto. traer aquí. Y, y mis guías el año pasado me dijeron, ya es momento de traer al arquitecto para el diseño. Entonces, en ese entusiasmo, estaba diseñando a una velocidad, además me sorprendí y luego con mucha humildad. Yo creo que la astrología en esta dinámica de estos últimos 10 años me da una velocidad de concepto de tiempo y espacio muy rápida. Y cuando entramos al proceso inicial de la construcción, entonces veía yo donde el señor que está coordinando, el contratista, me decía, me dice arquitecto, Arqui, me dice, Arqui, por favor, hasta aquí nomás deme la información, no me dé más porque ya, no sabía encontrar el término, pero me decía, ya estoy abrumado, no me dé más Claro. información. Me acaba de dar información para 2 semanas, no me dé más información. Entonces, aprendí que debemos vivir la vida como montando en bicicleta. Hay otros que se la viven como montados en un Ferrari a ver en qué momento llegan a su meta, desesperados, mirando el tablero de control, olvidándose del paisaje que nos rodea, ¿sí? Olvidándose quién viene con él acompañándolo en el carro, en el coche, como digan, Claro, y pendiente de llegar a su meta. Y resulta que la vida es un paseo en bicicleta, me en encanta, me donde no hay encanta, apuro, me encanta esto que estás ¿ves? diciendo. Y entonces hacer una pausa y comerse un helado con el hijo o con el nieto, ¿sí? Es todo. Entonces me dicen, ¿qué hiciste hoy? No, hoy perdí mi tiempo porque imagínate que tenía una junta, pero no llegué. No, pero es que me fui a comer un helado con mi hijo. Entonces, ¿qué hice? Disfruté lo máximo que tenía, era la oportunidad de estar en comunión con mi hijo comiéndome ese helado. Así es. Entonces, la vida nos está llevando a esa verdadera dinámica, ¿no? Yo le pregunto mucho a la gente en la consulta, aquellas personas que están preocupadas por obviamente, pues aquí en esta 3D nos tienen montados en un concepto de supervivencia. Sí, Eh, pero le digo, si te resolvieran tu nómina y te dieran 20% más para lujos y demás detalles, ¿qué harías con tu vida? Y más de uno queda en blanco, diciendo, no se me había ocurrido, o sea, ¿no? No se les había ocurrido qué hacer con su vida, ¿no? estamos en Y el esa es la automático. en el automático, ¿no? Ya estamos agendados, ya sabemos cuáles son las fechas sociales, ¿sí? Cuáles son los eventos, ¿no? Los famosos, en fin, las comidas, las cenas, los lunches, los eventos sociales, los eventos religiosos,
a los cuales ya nos tienen organizaditos, Sí. ¿sí? Sí, le ponemos neutro al carro y que ande. O sea, ya no, sabes, así es. Pero me Sí, encanta. y no se pregunta nada, ¿no? Y no se pregunta nada, ¿no? Gente que programa vacaciones para diciembre del 2025. Tengo 2 semanas en diciembre del 2025, digo, o sea, ¿qué quiere decir? No, playa, te imaginas, o sea, tomarse uno sus chelas, conversar con los amigos. ¿Y por qué no compras una piscina inflable, la llenas de agua, compras unas cervezas y el fin de semana, si quieres, échate un camionado de arena en la casa y échate con tus amigos y disfruta en la playa, Sí, ¿no? ¿Para sí, qué tengo que programarme al 2025 para hacer eso? Es sí, absurdo, sí, en este momento es ¿no? donde está pasando la vida, no allá. Es que el concepto de, ese es un tema, ¿no? O sea, pasado, presente y futuro es un solo instante, Claro. es un solo momento, Bueno, ¿no? este tema es para todo un episodio, Para literal. todo un episodio, sí. Ese es otro Sammy, concepto. para ir terminando, ¿qué tal si nos cuentas? En este momento estamos en julio 12 del 2022. ¿Qué queda del resto Sí. del año? ¿Qué queda del resto del año a nivel de transiciones? ¿Cómo ves tú que se están moviendo las energías hacia dónde nos están llevando? ¿Cómo nos vamos a estar sintiendo de aquí a final de año? Bueno, ahí, como estamos hablando de año, Ujú. entonces es importante referirnos frente a los planetas que mueven ese tiempo, esa temporada, ¿no? Particularmente son Júpiter y Saturno. Júpiter se mueve desde un tiempo de 1 año por signo y Saturno un tiempo de 2 años por signo, aproximadamente, ¿no? Entonces, Júpiter desde el escenario que tiene un escenario en Pisces en este momento, nos está hablando de la importancia de entender que la humanidad es una sola y que hay que entrar en comunión con ese concepto, con esta creencia de conexión con la humanidad. Ese es el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Luego Júpiter va a entrar en Aries el próximo año y la dinámica va a ser distinta, ¿no? La voy a explicar rápidamente. El Dale, concepto ahorita adelante. es de globalidad, el concepto Ajá. ahorita es de espiritualidad, el concepto ahorita es de abstracción de la conciencia, es decir, salgámonos de la película, salgámonos de la Matrix, salgámonos del escenario de la 3D, parémonos desde la nube y en la nube vemos todo el panorama. Algo así como montémonos en el globo y entendamos la creencia universal que se está desarrollando. Ok. En este momento estamos viviendo un proceso de maya, de ilusión, ¿sí? Que tiene que ver con, y de incertidumbre, ¿sí? Que tiene que ver con la combinación entre la oportunidad de soñar por una humanidad mejor y al mismo tiempo el miedo a lo que no puedo manejar y controlar que se está evaporando de mis manos. Ok. Este miedo además está alimentado por esta élite que está buscando de alguna forma sostener el statu quo, que es insostenible, ¿sí? Entonces, perdón, en este momento este concepto de vivir una ilusión de una nueva humanidad, entrar en comunión con esta nueva humanidad, soñar, construir nuestros ideales y al mismo tiempo entender que estamos desprendiéndonos de algo que era un espejismo y que ya no existe, es un fundamento primordial de creencia. Porque el próximo año, durante todo el año del 2023, vamos a estar en el proceso de una construcción de un Júpiter desde Aries que nos habla de cómo soy yo importante y cómo me priorizo. Va a Ok. ser, voy a molestar, hago la observación, va a ser un mundo de egoístas en el sentido en que el egoísmo y la egolatría es un principio hermoso desde la astrología, en donde me reconozco, sí, me valoro y me atiendo. Ok. Entonces, ¿por qué? No porque esté solo en el planeta, sino porque al construirme como mejor ser humano, voy a dar lo mejor de mí hacia otros. Ok. Siempre van a poder esperar lo mejor de mí. No Claro. voy a estar llegando yo con mis frustraciones y con mis necesidades, sino voy a estar llegando con mi acción, con mi dinámica y con una oportunidad de aportar, Con mi de balde guerrearla, lleno. de lucharla. ¿Perdón? Con el balde lleno para Claro, repartir. claro, vengo y vengo a dar lo mejor de mí, ¿sí? Entonces, para eso, pues tengo que
tener el mejor concepto de mí y atenderme. Y además sentirme merecedor. Yo soy importante. De hecho, por ahí hay proyectos, ¿sí? Para entrar, además que lo quiero mucho, ¿sí? Hablan proyectos yo soy, ¿no? El yo soy, que tiene que ver precisamente con reconocernos y honrarnos. Ahora, esto tiene que ver con Júpiter. Saturno está en este momento, comillas, jugando a la explicación de las nuevas reglas de juego. Por eso me tomé el tiempo dedicado de hablar de los cambios de las estructuras de los 4 pilares fundamentales de la humanidad, porque esos pilares ya cayeron, ¿sí? Entonces, entender la economía como el principio este de voy a ver cómo voy llenando la alcancía o voy llenando la cuenta del banco para tener seguridad para los próximos 30 años, eso hacía parte de una sociedad que salió ya, De ¿sí? acuerdo. Eso tenía que ver con una sociedad que ya salió. Entonces, y además este Plutón en Capricornio lo está diciendo, dejen esas estructuras godas, retrógradas, conservadoras, que ya no tienen fundamento, ¿sí? La sociedad industrial ya se acabó, ¿sí? La sociedad de consumo ya se acabó. Ahora viene la sociedad del bienestar. Entonces, cuando este Saturno va a terminar más o menos hacia marzo del 2023, ya las reglas de juego están puestas sobre la mesa. Algunos hemos tenido la oportunidad de irlas conociendo en la medida que van saliendo, ¿sí? Irlas entendiendo y irnos construyendo. Okay. Otros se darán contra la pared y contra el mundo cuando les digan, miren, es que esto no va más. Y entonces, ¿ahora qué? Pues ahora esto, pero es que yo no estoy preparado para eso. Bueno, pero llevamos hablando de este tema 5 Claro, años. tuvimos tiempo para prepararnos. Claro, entonces todavía tenemos tiempo para estas nuevas reglas de juego, ¿sí? Saturno va a estar en Acuario y luego Saturno entra en Piscis, ¿sí? Pero estamos hablando ya desde marzo del 2023, que esa es una paradoja, porque resulta que Saturno es el rey de las estructuras, rige a Capricornio, y Piscis es el evaporado. Entonces, ¿cómo es este rollo que la estructura, que el que es aparentemente pesado y estructurado, me va a contener lo evaporado? Pues ahí está el principio que tiene que ver con organizar un andamiaje adecuado para sostener un nuevo concepto de humanidad. Claro. Y ese va a ser el trabajo de los siguientes 2 años. Es decir, tomemos un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, religioso. Perdón, me meto en camisa de 11 varas aquí. Adelante. Pero el concepto religioso es, hay unas nuevas reglas de juego con concepto religioso. Algunos lo tomarán, otros no. Por ejemplo, hay gente que se está volviendo más religiosa desde su fe, ¿sí? Pero hay otros que han dicho, oigan, es que esto se está abriendo de tal forma que el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo tenían el mismo camino para llegar al mismo rollo. Claro. ¿Por qué me tengo que taguear en una línea cuando puedo tenerlas todas y sacar el máximo provecho de cada una de ellas? Claro. Entonces, cada uno va a armar su propio andamiaje para entrar en comunión con la fuente, por tomar un ejemplo. Cada uno va a armar su propio andamiaje para entrar en comunión con el resto de la humanidad, sabiendo que hay reglas, hay estructuras, ¿sí? Que hay normas que nos rigen a todos. Entonces, las nuevas normas hablan de un proceso humano. Ya no están hablando de este proceso competitivo entre ser mejor, es pararme sobre los hombros del otro, ¿sí? O pisotear al otro para sobrevivir, Claro, ¿no? que era lo Y que veníamos compararme con el viviendo. otro que pisotea para lograr un mejor estatus. Claro. El concepto de estatus dejó de pertenecer a los conceptos económicos y sociales y profesionales, y el concepto de estatus empezó a funcionar desde los conceptos más espirituales y más humanitarios. Entonces el estatus mejora en la medida en que soy un mejor ser humano y tengo una mejor conexión con la humanidad, ¿sí? Que si tengo una mejor cuenta en el banco. Claro. Allá va el tema de lo que está ocurriendo, ¿ok? Ahora, particularmente, la situación no se ha pintado fácil, ¿sí? Perdón, traigo, porque como estamos hablando con un podcast referido desde los Estados Unidos, además que siendo ciudadano americano, entre otras nacionalidades, ya tengo un montón, pues me siento comprometido. Está el retorno
de Plutón a su Plutón original allá en 1736 cuando dieron la declaración de independencia. Y es un proceso que se va a dar puntualmente este año. Ahora, bueno, va a haber estoy hablando de Estados Unidos, hablemos de Estados Unidos primero. Va a haber un proceso clave frente a la economía y la política en los Estados Unidos ahora y todo el año hasta octubre de 2023. Okay. Este proceso que estamos viendo en Estados Unidos, lo comento con carácter constructivo, no sembrando ningún tipo de expectativa, ¿sí? Está cambiando el modelo de la sociedad de consumo que manejan los Estados Unidos, Okay. ¿sí? La economía tiene que tener una consideración de mayor autosostenibilidad, pero la economía de los Estados Unidos está montada en una hipoteca. La sociedad está totalmente hipotecada. Así es. ¿No? Entonces, hay que pensar, los que están despertando, lo digo con mucho cariño, de buscar escenarios propios y que tengan autosostenibilidad también, como un plan B, ¿ok? Entonces, de pronto conseguir una tierrita, tener una cabañita de refugio, tener un escenario para poder saber que yo puedo vivir aquí los próximos años, ¿sí? Okay. Tenerlo como una opción. Nadie está hablando aquí de implosiones atómicas ni de cosas de esas, pero sí estamos hablando de un proceso de transición que vale la pena tener en consideración. Pero ¿Ok? cuando Y hablas la de ese transición más proceso bien. cuando hablas de ese proceso de transición, aterrizándolo un poquito más a un lenguaje más coloquial, ¿podríamos estar Sí, hablando de una crisis económica? sí. Podríamos estar hablando de una crisis económica, de una crisis política, ¿sí? Que además, a nivel mundial, ya se está empezando a vislumbrar, ¿sí? Que tiene que ver con la crisis de los alimentos, que tiene que ver con la crisis de los recursos. Esta crisis de recursos tiene necesariamente como consecuencia el cambio del concepto de recurso. Eso también tiene que ver con Urano en Tauro. ¿Sí? El cambio del concepto de bienestar no solamente, sino el cambio del concepto de recurso, ¿no? Entonces, por eso hablo yo de la autosostenibilidad. O sea, sin hacer aquí pues propaganda a nadie, pero las zanahorias y los apios no se consiguen en el supermercado, para no poner nombres, ¿no? Where shopping is a pleasure. Entonces, esto se consigue ¿dónde? En la tierra. Y yo puedo sembrar una zanahoria y a los 3 meses tenerla para consumirla, ¿sí? Por ejemplo, el concepto del agua es fundamental, ¿no? Que no lo consideramos como tan relevante. Es fundamental, ¿sí? Todo este tipo de cosas que nos independizan y que nos sacan de la Matrix, que era lo que estaba mencionando, por ejemplo, con un ejemplo muy particular con Perú, es importante, ¿no? Entonces, por ahí hay yo digo, es una persona brillante que está hablando de la oportunidad, por ejemplo, de darle internet satelital a todo el planeta. Estar en la mitad del Sahara y estar conectado a internet es la oportunidad de tener una globalidad frente al planeta estando desde cualquier sitio del mundo. Eso Claro. me parece que está muy bien conceptuado. Así como esto, ahí es. Ahora, perdón, yo menciono precisamente el concepto del centro de transformación tiene que ver con esto. Tiene que ver con cómo entro yo a un taller de 8 días en donde aprendo a comer en conciencia, a cocinar en conciencia, a atender unas meditaciones, a atender unas técnicas que me permiten identificar unas herramientas para llevármelas en mi estuche personal, a encontrar una serie, digamos, de herramientas en la astrología o en distintas terapias que me suman y me complementan, ¿sí? O a profundizar frente a un trabajo que ya estoy haciendo a nivel personal, todo dependiendo del grupo que venga, en su nivel se atiende. Claro. Entonces, qué bonito saber que si yo vengo aquí a San Miguel de Allende desde Miami y estoy 8 días y me perfecciono con una serie de técnicas, cuando vuelvo a Miami, está bien, vuelvo a mi cotidianidad, pero ya vuelvo a mi cotidianidad diciendo, cuando voy a sentarme a la mesa, bendigo mis alimentos. Claro. ¿Cuánto me toma eso? Los 1 elevo minuto. energéticamente. Los elevo y los integro y agradezco toda la cadena que los produjo. Claro. ¿Sí? Entonces, no es algo
que recibo porque lo he pagado, es algo que recibo porque lo he merecido, Me lo cual encanta. es distinto. Así es. Bien, y esos principios son los que aprende uno desde este trabajo bonito que vamos a atender. Hasta allá estamos viendo, pues es la idea, ¿no? De este centro. ¿Ok? Tami, ¿a dónde puede encontrarte la gente si quiere hacer alguna consulta tuya? O sea, Sí. tener consulta contigo, ¿cómo te puede contactar? ¿Dónde te pueden seguir? Eh, bueno, lo primero, siempre estoy aquí. Lo segundo, no soy tan famoso como la gente cree que lo soy. Entonces los atiendo personalmente y lo Buenísimo. digo con mucho cariño, ¿no? La gente se entusiasma y me dice, Sammy, qué emoción, ya nos vamos a ver. Digo, no, emoción la mía de poderte servir. Y quiero conservar esa humildad. 100%. Ahora, ¿dónde me pueden contactar? Me pueden contactar, lo más fácil es en mi WhatsApp, Ok. ¿sí? Que es si me permites, Adelante. más 51 que es el área de Perú, Ujú. 962-243-855. De Ese es todas el número formas, de mi celular. de todas formas, lo voy a dejar anotado en las notas del episodio para que sea más fácil accesarte. Perfecto. Y adicionalmente me pueden ubicar también a través de la red. Me pueden ubicar en Instagram o me pueden ubicar en Facebook, ¿sí? Ok. A través de Tu el hashtag, cuenta. creo que le dicen SWK Astrología, Ok. ¿sí? Como Voy a dicen en poner la Perú, cuenta SW. también. Voy a poner Sí, la las cuenta ahí cuentas de escrita mis para que redes sea más para que fácil ahí de me acceder. pueden conseguir, ¿sí? Perfecto. Así que ahí voy a estar, tengo el Gmail también, que es swcastrología@gmail.com, @gmail.com. Ahí estamos Perfecto. también. Y Perfecto. cualquier cosa, pues aquí nos encontramos siempre en el camino, mi querida Valeria. Mil gracias, Sammy. Mil gracias por este espacio, por toda la información que nos estás brindando, por esta conversación tan divina que acabamos de tener, porque no solamente hablamos de astrología, hablamos mucho de evolución y a mí me encanta hablar de evolución porque el propósito de este podcast es ayudar a expandir conciencia, despertar y ayudar en nuestro proceso de evolución, que estamos todo el tiempo en él. Mil gracias por la energía que nos impregnas a todos, porque se queda aquí en este episodio y todo el que lo escuche se va a llevar un poco de eso. Eh, y nada, espero que hablemos pronto, por lo menos por mi parte, a hacer la carta natal de mis hijos. Con todo gusto, con todo cariño. Mi querida Valeria, muchas gracias. Me siento muy honrado de este reconocimiento que haces al invitarme, al permitirme compartir algún conocimiento, alguna experiencia personal de este proceso, al ofrecerles el camino y la oportunidad a terceros, la opción, y cada uno decide por su propia conciencia. Y reiterarte mi disposición a servirte, a servir a tu linda familia y además a todas las personas que tienen la oportunidad de conectarse a través de este lindo trabajo que Val está haciendo para todos nosotros. Pues muchas Gracias. gracias. Como digo yo, ha sido un placer servirles con enorme cariño. Ese es mi slogan, dicen por ahí. Así es, Así pero el que placer fue mío. Mil gracias, Sami, de verdad. Estamos en con mucho cariño. comunicación. Un abrazo, espera.